Bien, y hablamos al inicio de tribuna de que también hoy vamos a hablar sobre lo que son los cuidados paliativos, Gloria. Y es un tema que hay que tocar también, ¿no? Sí. Porque a veces no, hay cosas que, pero es normal, ¿no? O sea, igual que cuando tenemos un dolor, bueno, ahí nos damos cuenta de que había sido que es importante no sentir dolor porque ya es un símbolo de que algo no está muy bien. Y bueno, y esto también hay que hablar porque hay que saber, no solamente para uno, sino para un familiar, qué respuesta dar o qué es lo mejor también a un ser querido o a uno mismo, en definitiva. Y justamente cuando veía el nombre geriatra, yo decía, bueno, es un tema que tenemos que hablar, que de hecho que acaba de llegar la doctora Rosa, pues ya quiero que vuelva para hablar de este tema, que es la geriatría, que es un tema aparte también, Sí. que es muy importante. Y nos decía la doctora Rosa que la muerte no sea un tabú. Me quedé con eso anotado. Doctora, gracias por venir. Para hablarnos un poco, bueno, hay un congreso, pero ahí, antes de hablar del programa, ya tenemos varias cosas Sí. anotadas acá. Me encanta. Bueno, gracias por el espacio, realmente estoy hoy con mi faceta de medicina, buscando salud, buscando el bienestar, porque si bien estamos ahora preparando los paliativistas, el tercer Congreso Paraguayo de Cuidados Paliativos se va a dar al cabo el 4 y 5 de noviembre en los salones auditorios del Hospital de Clínicas. Queremos cuidados paliativos, justos, equitativos y universales. Realmente el cuidado paliativo es una especialidad en que nosotros le cuidamos más a los pacientes que no tienen cura. Si bien cuando hablamos del médico, cuando los estudiantes mismos iniciaron medicina, inician con la mentalidad, meta y objetivo curar, pero no siempre se puede curar. A veces es paliar el dolor, y el dolor no es solo el dolor físico que necesita un analgésico. Están los dolores psicológicos, están los dolores también, por sobre todas las cosas, sociales. Esa afección o ese acompañamiento que tiene que vivir no solo el enfermo que está padeciendo algo que no tiene cura, sino también el acompañamiento de los familiares. En lo que es cuidados paliativos están, sí, las enfermedades oncológicas, pero están también las no oncológicas o geriátricas o las de insuficiencia. Una insuficiencia hepática, un diabético descompensado ya con muchas complicaciones de varios órganos, una insuficiencia hepática, una insuficiencia cardíaca también, ya es una patología que no tiene cura, pero sí tenemos muchas formas de poder manejarlo, de tratar de buscar un bienestar. Lo que nosotros llamamos o hablamos mucho siempre es calidad de vida. Cuando hablas, por ejemplo, hablaste 3 puntos, pero se me quedó mucho el tema equidad. Sí, equitativo. ¿Cómo se aplica eso? Porque, y sobre todo ustedes que tienen que hacer, supongo, el triaje siempre en cada situación en especial, son múltiples factores realmente que influyen. Pero ¿por qué hacen ese hincapié de hablar del tema de equidad? Y el tema de la equidad es que nosotros como asociación misma estamos trabajando mucho por la ley de los cuidados paliativos. La ley de los cuidados paliativos abarca de que realmente todo, en Paraguay diríamos, todo paraguayo reciba esos cuidados de una muerte digna, de morir en paz, de que no porque llega una urgencia y saben que es un paciente paliativo, un paciente terminal, ya no saben cómo tratarlo, y el hospital está con esa jerga o con la mentalidad de que está para curar pacientes. Y ya es un paciente más bien que necesita cuidados. El hospital no es para cuidar. Para eso hay, o tendríamos que tener unos hóspices, unas unidades especiales de cuidados paliativos en donde realmente le damos a ese paciente bienestar, confort, enseñarle también al entorno cómo cuidar un paciente que no va a tener un tratamiento, como decimos, curativo, pero sí mucho por hacer. Desde ya están las urgencias mismas de nuestros sanatorios privados como entidades desde el ministerio que reciben en la urgencia a un paciente paliativo o con el título de cáncer terminal o cáncer con nombre y apellido y metástasis, no saben qué hacer con él.
¿Por qué? Porque realmente no es el lugar adecuado. Ellos están para bajar una hipertensión a una presión normal, están para tratar el paciente diabético, pero bueno, ¿qué hacen con el paciente con mucho dolor? Y en las mismas urgencias no están preparados para poder manejar los analgésicos adecuados para ese paciente. El manejo de los opiáceos sigue siendo un mito, el usar o no la morfina, en qué momento, cómo, dónde. Subcutáneo no hace daño, intramuscular se puede, en qué pacientes no. Entonces, eso es lo que nosotros en nuestro congreso queremos ahora, hacer llegar más conocimiento, más educación, que realmente la educación continua, como siempre llamamos en medicina, nunca termina, siempre hay cosas nuevas por aprender. O sea que falta todo un protocolo también en eso, ¿no? Claro, ahí está justamente el tema de la ley de los cuidados paliativos, que sepan cómo manejar este tipo de pacientes y que todos, que sea justo, porque solamente en ciertos lugares. Nosotros realmente no hay una unidad, un servicio de cuidados paliativos como tal, no lo tenemos a nivel país. No, y no estamos preparados y es un costo que uno absorbe, ¿verdad? Cuando de por ahí recibe un paciente o familiares donde tenemos que acomodar la casa, donde tenemos que ver desde la cama, el colchón especial, el oxígeno, un montón de cosas, y eso implica un costo porque no tenemos un servicio público que cubra eso, doctora. Así mismo, esa falta y esa falla. Estamos en varios ámbitos de la medicina. Y encima que cuando uno está, por ejemplo, en el famoso quinto piso del IPS, y si estás ahí, hay otro que está esperando el lugar y está esperando que alguien desafortunadamente muera o se vaya a la casa también. O sea, qué cadena tan dolorosa finalmente. Así mismo. Realmente cursar enfermedades sin cura o cursar enfermedades costosas, ya sea en el tratamiento, en los mismos cuidados, es realmente doloroso en nuestro país. Hablaste de esta frase, que la muerte no sea un tabú, pero es un tabú porque nadie, es como que por más que uno esté ahí peleando con un paciente, nadie quiere que ese paciente o ese familiar se vaya, doctora. Mira, dentro de lo que es que el familiar se vaya, hay muchas facetas o muchos rostros, porque es muy difícil, por supuesto, la despedida o el manejo de lo que es cuidados paliativos en niños. Es diferente cómo le vas a hablar al niño de la muerte a cómo le vas a hablar de la muerte a un adulto mayor. Porque uno, el adulto, se supone ya está, desarrolló su vida, ya hizo sus sueños, cumplió sus metas en la vida. Pero el niño que está naciendo, ¿cómo le explicas una enfermedad que le está apagando como una velita? Nosotros como padres no estamos psicológicamente preparados para perder a nuestros hijos, pero sí sabemos que alguna vez le vamos a decir adiós a mamá y a papá. Sí. Entonces, el trabajo del psicólogo paliativista es muy importante para poder sobrellevar en ese niño que Dios quiere, bueno, supera su enfermedad, pero tiene que adaptarse a una sociedad, a unos cuidados que va a tener que hacer el resto de la vida por el tema de la patología que padeció. Pero también hay que hablarle durante todo ese tratamiento. Cuidado paliativo empieza desde el diagnóstico de la enfermedad que no va a tener cura. A lo que más nos agrada a los paliativistas es que nos llamen desde el vamos, desde el cero. Porque muchas veces pasa que nos llaman ya cuando ya están en la etapa de la agonía o mal, y bien dicho y rápido, nos llaman para el certificado de defunción. ¿Por qué? Porque ya en el hospital el seguro no cubre más en el privado, entonces van a la casa a que llegue la hora de morir. Pero sería lindo que esa hora de morir sea una hora realmente cuidada en todos los aspectos, desde lo que es hablar con los niños, desde preparar al adulto que sabe o que no siempre está, sabe que cuando hay un diagnóstico feo, un cáncer, una enfermedad crónica sin cura, va a llegar la muerte, pero no siempre están preparados. Y sobre todo hay un tema natural también, doctora, la esperanza. Claro. Y esperamos el milagro también. Las dos cosas tenemos. Sí, sin lugar a dudas, la esperanza, la fe y
que la he visto y en estos años de medicina que yo tuve realmente, en los libros hay patologías que dicen 6 meses, pero yo he tenido pacientes que tenían un objetivo, que era ver al hijo terminar el colegio. Y es impresionante, ha logrado pasar 4, casi 5 años. Vio la noche de egresado, acompañó al hijo y al día siguiente le dijo adiós a este mundo. Son las cosas que te dan fe. Claro, porque no hay otra palabra. Y la esperanza va a seguir, va a continuar y seguiremos, porque al final de cabo estamos aquí para eso. Cuidar. Y sobre todo vos hablas de un tema, o sea, la dignidad de la muerte, porque eso creo que todos tenemos que hablar, porque a todos nos pasa por A o B, o sea, no nos salvamos jamás de que un familiar nos abandone primero. O sea, de eso no se libra nadie. Lo único seguro en la vida. Claro, pero pasa, yo lo he hablado también por circunstancias mías, ¿verdad? Uno se queda a veces, no hice lo suficiente, no me fui de tal lado, no es solamente al final tu paciente, sino de lo que vos hablaste también, la familia. Totalmente. Cómo contener, porque nosotros siempre esperamos hasta el final, pero ahí justo, o sea, que yo no miré y me fui allá y decí vine y terminó. Y a veces no es eso realmente. Realmente ustedes hacen un trabajo en conjunto de lo que es el paciente, esa su calidad hasta el último y de disfrutar finalmente con su familia, con sus entornos, ¿no? Y también lo que es la familia, que es otro tratamiento otra vez. Totalmente. Hay consejos tan sencillos porque yo, por ejemplo, le digo a los familiares, él ahora en este preciso momento lo que más necesita es justo lo que la pandemia nos quitó, el contacto. Lo que más quiere, al agarrarle la mano, el acompañarle, el no tener miedo de acostarse con él, el cunuca, el paraguayo, le hace tanto bien. Sí. Esa forma de despedirse o de estar un rato, no esa posición nicho como que está ahí enfrente y no sabe qué hacer. No es porque no quiera, es porque no sabe nomás. Y a veces en las visitas, el acompañamiento, bueno, el qué hacer para sentirse útil, ese paciente, ese familiar que se va con su paciente, bueno, qué hacer, pequeños masajes, detalles. A veces es más fácil mimarle a una mujer que a un varón, por ejemplo. Famosas las abuelas, bueno, pintarle las uñas, peinarle, maquillarle, ¿verdad? Bueno, el varón, por ahí, bueno, la afeitan, le peinan también, todo. Pero el cuidado ese de demostrar amor, en ese cuidado que vos le das cariño. Entonces, cuando llega ese día del después, es como que el corazón está más alivianado. ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque a veces nos dejan, o sea, ciertas personas, en mi caso, por ejemplo, mi papá me dijo, yo tengo tal cosa, no quiero terminar en un frío hospital entubado. Y te lo repiten tantas veces, pero ahí vuelta otra vez, o sea, como que ya te dan la misión y uno también piensa, es su vida, porque yo tengo que intervenir en una decisión. ¿Cómo hacemos eso de hablar y que las personas que le van a tocar eso no sientan ni culpa ni nada, que al final es tu deseo? Porque hay también de eso, ¿no? Que también pasa, supongo, por lo paliativo. Y ahí capaz que sea el paliativo de la familia y no ni siquiera el paciente. Totalmente cuidado paliativo. Dios quiera, cuando tengamos nuestra ley de cuidados paliativos, tengamos nuestros deseos anticipados, se llama. Que en otros países los presenta una persona por escrita firmada por sí misma o lo hace, hoy en día lo tienen que hacer con escribanía y tener un respaldo nosotros los médicos, de que cuando tenemos la indicación de hacer algo, pero él no quería pasar a la terapia. Ese es el tema. No quería el respirador. Sí. Es un asmático crónico, ya con un enfisema que requiere oxígeno y de repente se infectó. Eso? ¿Cómo se llama? Deseos anticipados. Sí. No, yo cumplí ese deseo anticipado. Pero nosotros no estamos lejos de eso. Nosotros los paraguayos pedimos mucho, avisan, dicen nuestros abuelos, nuestras papás. Ahora, que se respeten, que se cumpla de repente. Porque cuando las papas queman, te quedas ahí con ¿qué hago? Claro. Qué difícil. Porque muchas veces
el juzgar de los demás hace que le meten a la terapia porque tienen dinero. ¿Por qué no le van a meter a su papá a la terapia si pueden Miserable, cuidar? con todo lo que Sí. te dio tu papá. Es Qué su miserable, ¿verdad? Pero él durante su vida dio. Porque hay una cosa que es el ensañamiento terapéutico, el querer hacer hasta lo último todo, y sabes que no le vas a sacar. Ni aunque uses todos los ni aunque le pongas en una pileta, en una tina de antibióticos, la infección ya agarró muchos órganos, una falla multiorgánica, ya le estás dando una agonía larga. Al final es un sufrimiento, ¿no? Es un Traducido. sufrimiento para el familiar que está, para el entorno, es un sufrimiento para el que quizás realmente ahí sí, en el ensañamiento, le estás sacando una cama a alguien que le podés meter y salvar. Que tiene más posibilidades. La equidad que Por dijiste también. por la juventud, porque no tiene una enfermedad crónica, porque tiene una infección que sí es curable, y vos estás queriendo darle un respirador a alguien que sabes que solamente le vas a atar al respirador una agonía larga y que ese final no vas a poder atajar. Qué bueno realmente Sí, que se qué hable lindo. de esto y que bueno, en este caso 4 y 5 de noviembre, encima en un hospital de referencia como clínicas. En nuestro hospital escuela, realmente el hospital de clínica, de las 8 de la mañana vamos a empezar las charlas. Hay unos talleres muy importantes, tanto pediátrico con la doctora Mercedes Bernadá, que es una uruguaya que siempre viene y nos apoya en esto. También se va a tener el día sábado otro taller ya más para el adulto y cómo enfrentar lo que es la muerte, cuidados paliativos. Tenemos varios extranjeros. Hoy está llegando el doctor Marcos Gómez Sancho, que es una eminencia en lo que es en cuidados paliativos en España. Ayudó a los cuidados paliativos en Uruguay. Nos está ayudando acá en Paraguay. Justamente la idea es que en estos días van a ir al Congreso para seguir tocando las puertas. Y esa carpeta que desde el 2013 está ahí, poder sacar realmente nuestra ley de cuidados paliativos. Tenemos otros invitados, como está un paraguayo que está radicado en Francia, pero viene para dar unas hermosas charlas, el doctor Oscar Benítez. También viene de Costa Rica un licenciado que es el Robin Campos, que nos va a hablar de lo que es musicoterapia. Otra forma también de calmar, no siempre el dolor físico, pero sí el psicológico, sí el del espíritu, que a veces está ahí con fuego ardiendo y no hay forma de poder curar, pero son otras terapias alternativas que nosotros en cuidados paliativos solemos usar con los pacientes. También nuestro profesor, y para nosotros una eminencia dentro de Paraguay, que es el profesor doctor Enrique de Mestral, también nos va a dar unas charlas muy importantes. Siempre cómo cuidar a ese paciente con enfermedad que no se va a curar, pero siempre hay algo por hacer. Qué bueno, siempre hay una esperanza, ¿no? Sí. Bueno, realmente qué gusto. Muchísimas Qué lindo gracias por tema. estar aquí, doctora Rosa Franco, geriatra, paliativista. Bueno, hablamos entonces sobre este Pero congreso. ¿desde qué edad, perdón, desde qué edad uno tiene que Buscar consultar ya geriatra. al geriatra? No, pero vos sabés que yo creo que el geriatra es el que te puede llegar a visibilizar cuál es el camino, ¿no? Finalmente. O sea, no es precisamente, espera, tengo 70 años. No. La idea es que realmente que lo conozcamos joven al cuerpo y cuidarlo temprano. Siempre es lo que se Preventivo, dice, ¿no? ¿verdad? En forma preventiva. Pero realmente a partir de los 60 años nosotros ya está dentro del grupo etario de cuidados para el geriatra. Pero igual si querés irte antes tampoco hay Sí, problema. hay enfermedades realmente, por ejemplo, dentro de lo que es demencia y trastorno de la memoria que se presentan desde los 48, 50 años. O sea, para los 60 ya se está totalmente desarrollada esa enfermedad y si queremos prevenir o tener una calidad de vida larga con ese paciente, tiene que consultar antes. Generalmente son los hijos de los pacientes los que consultan temprano al geriatra. Ay, ¿en serio? Claro que- Todo un tabú también eso. Sí, Yo sí. recuerdo cuando me tocó llevarla a mi mamá, yo era que tenía resistencia, decir, bueno, ya hay que llevarla a un geriatra. Y a veces perdemos el tiempo, ¿verdad? O sea, estoy hablando de esos mitos que justamente existen, pero que son tan buenos asumir, doctora. Sí, así como en pediatría dicen que el niño no es un adulto pequeño, el paciente adulto mayor tampoco es que sea un adulto simplemente con una versión ya de diagnósticos hechos, por ejemplo, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, que sabe que tiene que cuidar su triglicéridos y colesterol de por vida.
No, hay patologías que solo le toca al adulto mayor y que no es lo mismo que le esté medicando un clínico, porque son cosas, bueno, así, especialidades. Así es. Bueno, doctora, gracias por estar con nosotros. Un gusto y cuando quiera. Es un tema, yo creo que tenemos que volver a invitarla. Y no, pero en serio, hay que tocar, hay que hablar de estos temas por la salud, Pero o sea, de todo, de la familia, de la estamos familia, hablando. porque Sí. es salud mental también, Claro. saber dónde acudir Sí. y no estar ahí equivocándote en los diagnósticos. Hablamos así con la doctora Rosa Franco, geriatra paliativista, sobre este tercer Congreso Paraguayo de justamente que hablamos de salud paliativa, entre otras cosas. Vamos a una pausa, en instantes seguimos con más Tribuna.